Bueno, un gusto con todos, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Lee, ahorita vamos a pasar a una pequeña presentación. El webinar de hoy trata acerca de cuáles son las claves para maximizar la rentabilidad comercial en un negocio, qué cosa debemos de tomar en cuenta para no solamente poder evaluar proyectos de inversión, sino validar esta rentabilidad en las actividades cotidianas que nosotros mismos realizamos dentro de las funciones que una empresa nos encarga. El contenido está dentro del curso o el programa de gestión de ventas y yo imparto ya hace algún tiempo el módulo respecto de rentabilidad comercial precisamente. Tengo 20 años de experiencia desenvolviéndome en sectores de contabilidad, tributación y finanzas. He trabajado en empresas de distinto tipo, como empresas de publicidad, empresas de consumo masivo, consultoría, y actualmente me desempeño como Business Controller para el grupo Volvo Perú. Dentro de este grupo yo veo la marca Mack, que es la marca de camiones americanos, y tengo a mi cargo toda la parte de control financiero de los camiones que se exportan a toda Latinoamérica, manejando a la actualidad 18 países. Ok, bueno, dicho esto, vamos a pasar un poco a qué cosa revisamos dentro del curso, cuál es el contenido que nosotros revisamos. Bueno, primero que nada, rentabilidad, ¿qué cosa es? ¿Qué palabra tan cotidiana que utilizamos, que buscamos, que deseamos generarla de manera, digamos, inherente dentro de nuestros negocios, ¿no? Ahora bien, esta palabra también nos orienta a cómo describir el impacto que tiene en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos por un sueldo, ¿sí? Trabajamos en una empresa donde se compran o comercializan cosas, no solamente eso, sino también emprendemos negocios, invertimos de manera independiente, pero todos estos negocios o todas estas ideas de negocios tienen que tener, obviamente, una forma en la cual los resultados se puedan medir. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos a la coyuntura, debemos estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, debemos estar atentos a todos esos sucesos y factores que nos pueden alterar el resultado normal que tenemos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y finalmente también debemos entender estos resultados y obviamente mostrarlos de una forma eficiente, ¿sí? Entonces, todo este flujo es básicamente lo que vemos en este módulo de rentabilidad comercial que les menciono. Por ejemplo, les dejo un dato, ¿no? Aproximadamente en el Perú el 20% de los emprendimientos, ¿sí? Tal vez sea un poco menos porque este análisis que se hizo fue realizado en el 2019, antes de la pandemia. Solamente el 20% de los emprendimientos logran celebrar su tercer aniversario. ¿Ok? Es por ello que es importante medir adecuadamente el desempeño de nuestros negocios y obviamente dentro de lo que me ha tocado conocer, he conocido muchos empresarios que asumen por el hecho de simplemente tener dinero en el banco, ellos ya tienen una idea de que su empresa es rentable, ¿no? O porque simplemente vendieron todo lo que compraron y ya no tienen stock, entienden ellos que sí ya están siendo rentables. Entonces, en este módulo no solamente resalto el intercambio de ideas, sino la interacción que tenemos con todas las personas que participan. Es un conversatorio, esto no es un monólogo, es un intercambio de ideas. Han habido casos en los que hay consultas y se explayan un poco los conceptos para que queden más claros. La idea es que no importan las profesiones que uno
ejerza o las funciones que uno realice, sí es importante tener interiorizado el concepto de rentabilidad, el concepto de finanzas en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, ¿no? Todos espero, sí, espero que la mayoría de ustedes haga algo similar a lo que está en la parte izquierda, ¿no? Digamos, tienen un ingreso, sea por un sueldo o algún oficio que realicen, tienen una serie de egresos que pueden ser, por ejemplo, los pagos de servicio, colegio, hipoteca, etcétera, los gastos cotidianos que uno tiene. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso que está a la izquierda, ustedes mismos ya están generando un estado de ganancias y pérdidas o un P&L, ¿sí? Así de cotidiano es este tema. Entonces, ¿qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si quiero invertir en algo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero gastar, ¿no? Comprarme una PlayStation, quiero comprarme un vehículo, quiero remodelar una casa, ¿ok? O simplemente me doy cuenta que ese saldo que yo tengo no es suficiente y tengo que acrecentar mi deuda. Entonces, todos estos impactos tienen que ser medibles. Todos estos impactos nos permiten saber nuestra real capacidad y obviamente eso es lo que hacen las empresas en la vida diaria para poder proyectar sus resultados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Pasó la pandemia, ¿sí? Nos llegó el COVID el 15 de marzo del 2020 y muchas empresas quebraron, muchas empresas tuvieron que disminuir personal, muchas empresas tuvieron que tomar unas decisiones para las cuales no estaban preparadas en muchos casos, pero cuando las empresas conocían, obviamente, sus niveles de gasto, cuando tenían claro cuál era el flujo de su efectivo o el dinero que les quedaba, para cuánto tiempo les iba a alcanzar, ¿sí? O por ejemplo, preguntas tan simples como ¿hasta cuánto podía dejar de vender para poder subsistir? Entonces, el conocer dónde ajustar esos resultados en las organizaciones, ¿sí? Nos permite tener una fortaleza ante cualquier suceso que ocurra, sea de manera interna o externa. Ahora bien, estos temas no son, digamos, aislados, son muy comunes. ¿Quieren saber un poco más? Por ejemplo, el tema de las crisis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, actualmente un caso de Evergrande, que es una inmobiliaria china, una de las inmobiliarias chinas más grandes del mundo, que más o menos tiene 1.300 proyectos en aproximadamente 280 ciudades, ¿sí? Estos señores tienen una deuda de 100.000 millones de dólares, ¿ok? Ya se declararon en impago, y obviamente esto hace que la economía china se desacelere. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, China está lejos, no me va a tocar, pero definitivamente si yo soy una empresa que trabajo con minerales o soy una empresa que exporta a China, definitivamente voy a tener un impacto. Y esos impactos, ¿ok? Si yo no sé o no he medido en qué líneas de mi negocio me podría impactar, me podría afectar, obviamente voy a estar descubierto, ¿no? Ahora bien, no solamente eso, por ejemplo, las tasas de inflación en las regiones. Sabemos que actualmente América Latina y África son los continentes con mayor índice de inflación, y las proyecciones para este 2022 no son nada alentadoras, ¿no? Entonces, si yo conozco eso, si yo interiorizo eso, obviamente voy a tener la capacidad de tomar mejores decisiones si quiero invertir o si quiero emprender algo, algo nuevo, ¿no? Aquí tenemos unos casos adicionales, obviamente la crisis entre Ucrania y Rusia, que definitivamente está afectando a todo el mundo en términos de combustibles. El año pasado y el anteaño pasado hubo un desabastecimiento también de contenedores, que obviamente si soy una empresa naviera
y tengo este problema, obviamente tengo que saber en dónde va a impactar en mi resultado. Entonces, todos esos indicadores de entorno pueden generar escasez, pueden generar problemas, ¿ok? También tuvimos una deficiencia en la cadena de distribución de los microchips que está golpeando hasta ahora muchas industrias, como son los automóviles, los equipos electrónicos, etc. Entonces, imagínense por qué es importante medir esto, ¿no? Imagínense entrar a un restaurante o ir de compras y simplemente no saber cuánto ustedes tienen de dinero en la billetera, no saber cuál es su capacidad de pago real, cuánto debe vender usted como empresa para poder solventar sus gastos, cuánto debe usted, digamos, suplir si viene una crisis, cuánto es esa liquidez que ustedes necesitan para subsistir, ¿ok? Todas esas interrogantes, digamos, el contenido del curso nos va a permitir conocerlo poco a poco. Luego, ¿dónde yo encuentro toda esta información? ¿Cuál es la base para toda esta información? ¿Dónde está en la compañía? Obviamente está en los estados financieros, ¿sí? Para conocimiento de algunas personas, por ejemplo, los socios, les interesan los estados financieros porque obviamente les mide cuánto es el dinero que les retorna sobre la inversión que ellos han efectuado. Obviamente toda inversión tiene un fin económico, tiene un objetivo, ganar dinero. Los bancos también tienen interés en los estados financieros de las compañías que se emiten, básicamente porque ahí se mide la capacidad que tenemos para buscar financiamiento, y obviamente esto va de la mano con el récord crediticio que nos podamos hacer, por ejemplo, en entidades como Infocor o Equifax. Adicionalmente, también esta información les interesa a los proveedores y a los clientes que tenemos en nuestras relaciones comerciales, porque definitivamente es muy fácil saber si una empresa está muy endeudada o si tiene buenos resultados, dependiendo de su desempeño y el resultado que figure en estos estados financieros. Ahora, los estados financieros, digamos, son 4, ¿ok? Tenemos el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Dentro del módulo lo que hacemos es tocar los dos primeros, el balance general y el estado de resultados, donde nos permiten tener una fotografía bastante exacta, ¿sí? en un momento determinado, respecto de toda la información que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, se puede, digamos, ver cuánto la empresa tiene como deuda, cuánto tiene de patrimonio, cuánto tiene de dinero disponible en el banco, cuánto tiene de activos, ¿ok? Entonces, no es necesario, y eso quiero que se metan en la cabeza, no es necesario ser un contador para entender esto, todo tiene aquí una lógica. Solamente hay que saber dónde fijarse, solamente tenemos que tener claro qué cosa es lo que queremos nosotros medir para poder identificar estas partidas del balance general y del estado de resultados que nos interesan para poder ir midiendo el desempeño de nuestra empresa en términos monetarios, ¿sí? Y para eso existen muchas herramientas que son las que les voy a comentar y vamos a revisar. Por ejemplo, dentro de los conceptos, ¿no? Hay muchos nombres que muchas veces uno las mira y causan un poco de pánico, ¿no? Por ejemplo, los términos como liquidez, márgenes, apalancamiento, costo, gasto, solvencia, simplemente lo que revisamos, por ejemplo, en este módulo, es cada uno de estos conceptos y cómo aplican en
la operación diaria y cotidiana de las empresas, para que simplemente ustedes no se asusten con estos términos, ¿sí? Estos términos nos ayudan a medir, obviamente, cuáles son los riesgos, ¿ok? Nos ayudan, obviamente, a también conocer a la empresa, nos ayudan a ser eficientes, ¿sí? Nos ayudan a, por ejemplo, reconocer oportunidades de dónde y cómo invertir. Nos ayudan también para presupuestar y sobre todo nos ayudan para generar valor a la compañía, para poder hacer que estas compañías en las que nosotros estemos cumpliendo funciones crezcan y se vuelvan obviamente más eficientes y mejor, y con una mejora continua. Ahora bien, para nosotros medir o relacionarnos con estos conceptos que les he mencionado anteriormente, existen muchas herramientas, ¿sí? Herramientas que tenemos, por ejemplo, para medir nuestro desempeño, y obviamente la finalidad es tomar mejores decisiones basándonos en la información que estas herramientas nos dan. En el módulo revisamos muchos conceptos, ¿sí? Pero, por ejemplo, un flujo de caja, para poder hacer un uso adecuado de los recursos de la compañía. También revisamos, por ejemplo, el ROI para saber cuánto me va a dejar una campaña, una actividad de marketing, una promoción o alguna actividad que yo quiera ejecutar dentro de la compañía, dependiendo del giro del negocio, obviamente. Revisamos conceptos como WACC para saber el costo financiero real combinado entre capital y deuda, si es que yo quiero hacer algún tipo de inversión o proyecto. Conceptos simples como el BAN y el TIR para saber si el proyecto es o no viable. Y los KPIs, que tengo una información adicional en esta presentación, pero los KPIs sí, digamos, los adecuamos y los desmenuzamos para saber cuáles son los que nos van a servir y cuáles son los que podemos aplicar en las empresas en las que ustedes estén cumpliendo funciones, ¿ok? Ahora bien, envolviendo todo esto también es importante saber cómo leer los indicadores externos, por ejemplo, por qué son importantes y por qué van a impactar en mi negocio directamente. Por ejemplo, el PBI proyectado de un país o de otros países, si yo exporto o importo, dentro de este PBI, de estos componentes, cuáles son las industrias que más crecen, para obviamente entender este concepto y poder llevarlo y plasmarlo dentro de la operación normal del negocio, ¿ok? Por ejemplo, también indicadores como la tasa de interés de referencia y la inflación, que son la tasa de interés de referencia que lo establece la Fed en Estados Unidos y cuál es la relación que tiene con la inflación. Si ustedes ven ahí las barras azules son inversamente proporcionales y eso tiene un porqué, ¿ok? Y luego, obviamente también, todos estos factores nos van a servir para poder proyectar un resultado de la compañía, ¿ok? Tenemos una serie de factores externos, ¿sí? Factores económicos. Estos factores externos obviamente nos afectan directa o indirectamente en el resultado y en el desempeño de nuestros negocios, y obviamente a unas más que otras, dependiendo del giro, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la temporada, dependiendo del tamaño. Hay muchísimas variables que considerar, pero obviamente estos factores también los revisamos y vemos cómo tenerlos en consideración para poder tomar mejores decisiones y poder maximizar la utilidad de la compañía, ¿ok? Los precios de los commodities también, por ejemplo, es otro factor importante que afecta directamente el resultado. Y obviamente la desaceleración de los grandes consumidores de materia prima, como lo habíamos mencionado, la desaceleración de China que está proyectándose para este año 2022.
no es menos importante también los factores internos, que obviamente también impactan debido a que los objetivos o los resultados de la compañía están directamente ligadas con las metas que las compañías se ponen. Entonces, ¿cómo tú te pones una meta o un objetivo para alcanzar este año o el siguiente año si no conoces en qué situación estás y si no sabes cuánto tu empresa puede dar realmente? ¿Ok? Todas esas respuestas se van absorbiendo con los indicadores, con los KPIs y con las evaluaciones que se revisan, digamos, en el contexto normal de la evaluación de la rentabilidad. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuál es la estrategia de la empresa? La empresa tiene una estrategia de crecimiento. Si tiene una estrategia de crecimiento, ¿cuáles son los recursos con los que cuento para proponer ese crecimiento? Entonces, todas estas variables también afectan directamente la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, los KPIs que revisamos, que es la parte, digamos, central de este módulo, ¿ok? Básicamente los dividimos en 4 tipos, son indicadores de rentabilidad, que nos van a permitir anticipar o evaluar desempeños, ¿sí? Obviamente prefiero enterarme que no voy a tener caja en 4 semanas a enterarme 4 minutos antes de que pase, ¿no? Esta es la parte, digamos, más importante donde establecemos indicadores en las que son aplicables para cada uno de los negocios. Me permiten obviamente ver si es que estoy ganando o no dinero, ¿ok? Me permite saber cuánto debo, me permite saber si puedo asumir mis deudas en el corto y largo plazo, me permite conocer, por ejemplo, también cómo circula el dinero en mi empresa, sabiendo obviamente o evaluándolo con los ratios de gestión, con los ratios de actividad, como son, por ejemplo, los días de cobro, días de pago, los días de inventario, todos ellos componentes de capital de trabajo. Los KPIs obviamente son infinitos, aquí nos enfocamos en algunos puntuales, y obviamente estos me van a permitir medir de acuerdo a cada una de las necesidades, van cambiando en el tiempo, no son una plantilla, no es una forma única de evaluación, cada empresa tiene su forma distinta dependiendo su giro, y obviamente dependiendo de la necesidad que tenga según la estrategia. Como ustedes se darán cuenta, todo este circuito está ligándose directamente hacia donde vamos, que es justamente generar mayor rentabilidad. ¿Qué cosa tomamos dentro de este módulo? ¿Cómo fluye el tema de los casos? Tomamos información, por ejemplo, pública, que está publicada en la CONACEP. Tomamos estados financieros de empresas peruanas, y con esta información vamos analizando y vamos generando casos prácticos para conocer qué tan rentables son, cuáles son los riesgos de cada una de las empresas. Hacemos estos casos y estos ejercicios a forma de analizar estos estados financieros de manera sencilla, ¿ok? Para poder entender mejor, digamos, el balance, el estado de ganancias y pérdidas, y este entendimiento basándose, por ejemplo, en análisis vertical, horizontal, entendiendo cuáles son cada uno de los componentes de estos estados financieros, me va a permitir aplicarlo en mi empresa. Ahora bien, estos estados financieros van a tener un impacto dependiendo de la actividad que yo realice. Entonces también dentro del intercambio de ideas
si hay, por ejemplo, personas de marketing, me ha tocado tener algunas personas que incluso eran veterinarios y tenían empresas. Entonces, cada uno de los hechos y sucesos que ellos venían realizando en sus compañías, le íbamos encontrando una lógica, íbamos viendo dónde impactaban en los estados financieros y por ende, dónde impactaba en su resultado final en el estado de ganancias y pérdidas. Y una vez que ya entendimos toda esta, digamos, todo este conjunto de cuentas y números y todo, que de verdad es bastante sencillo entender el balance y el estado de resultados, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esto? Y a esto junto todo lo que mencionamos hace unos momentos de todos los factores externos, los factores internos, que puedan alterar la operatividad normal de la compañía. ¿Sí? ¿Para qué es importante esto? Obviamente para realizar proyecciones, por ejemplo, por simples preguntas en esta proyección, ¿cuánto tiempo tengo que considerar? ¿Qué factores, qué variables tengo que considerar? ¿Cada cuánto lo tengo que revisar o modificar? También sirve para, obviamente, planificar inversiones, para planificar si es que estoy planeando financiarme y tomar dinero prestado de alguna entidad financiera. Me permite también establecer controles para poder seguir midiendo continuamente mediante los KPIs y ya entendiendo de una forma simple los estados financieros, establecer controles y políticas que me permitan, obviamente, ser más eficiente. ¿Okay? Me permite también proyectar y establecer un resultado estimado. Y también cuáles son todas esas variables o inductores de proyección que tengo que considerar para hacer mis presupuestos y mis proyecciones. ¿Sí? Estos proyectos de inversión se miden, por ejemplo, con herramientas como el BAN y el TIR que les mencioné, y otras más que también se revisan dentro de este módulo, ¿no? Ahora bien, una vez que ya entendimos toda la parte de los estados financieros, ya sabemos qué analizar, ya sabemos a qué líneas abocarnos para poder hacer los análisis de manera adecuada, también debemos de saber cómo presentarlos, porque de nada sirve si todo lo analizo, ¿ok? Lo interpreto, pero no sé cómo mostrarlo finalmente. Entonces también hay algunas herramientas que están a la mano, como el Data Mining, el Power BI, el Tableau. Hay herramientas también muy específicas como CartoDB o Infogram, que son herramientas que nos permiten tener esta información analizada a la mano de una forma muy visual, muy didáctica. Sí, inclusive hay personas que lo pueden revisar hasta en su reloj ahora gracias a la tecnología. Entonces, estamos en la era del análisis de datos y hay que saber cómo mostrar esa información que hemos analizado. Entonces, una de las formas también es revisar digamos, la potencia de estos sistemas que nos permiten, obviamente, tener esta información un poco más digerible, un poco más visual, y que definitivamente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es el circuito de todo lo que les he venido mencionando? Primero que nada, obviamente tomar todos estos conceptos, revisar todos estos conceptos que están involucrados en el fin que es la rentabilidad, o buscar la rentabilidad de las organizaciones, ¿ok? Ir y ver en la práctica, en los estados financieros, mediante información real, mediante información consolidada, cuáles son las
las líneas que me interesan conocer, tanto de los estados financieros como de la información que de repente está desagregada o desperdigada en la empresa, que no la puedo, no la he tomado en consideración porque no he tenido la necesidad aún. Entonces, vemos qué cosa medir, vemos cómo analizarlo, alineamos eso con los objetivos de la compañía y obviamente tenemos que buscar la mejor forma de toda esta información, tenerla de una forma clara y didáctica, ¿ok? Pero el fin de todo esto es finalmente buscar la rentabilidad de la organización en la que nos encontremos, ¿ok? Hasta aquí, bueno, era lo que les quería compartir. No sé si en el chat tienen alguna duda o alguna consulta respecto a los temas que les he mencionado. Juan Carlos Ponce menciona, ¿cómo se determina la mejor estructura de financiamiento de bienes de capital? Bueno, precisamente uno de los conceptos mencionados dentro de este módulo es la determinación del costo ponderado promedio de capital, donde podemos evaluar si es que en la mezcla de mi capital propio y un capital de tercero o un financiamiento, ¿ok? Podemos evaluar cuál es el costo financiero real y con ello yo poder determinar si eso lo puedo asumir. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor estructura de financiamiento, definitivamente la mejor estructura de financiamiento es la más barata y la que pueda asumir. Así de simple, Juan Carlos. Entonces, es una herramienta de evaluación, de medición, que la podemos revisar obviamente también en el módulo. Gracias por tu pregunta. No sé si le respondí, Juan Carlos. Oscar, buenas noches. Bueno, Oscar menciona cuál es la cantidad de KPIs que debe haber y de qué depende. Mira, los KPIs, como les mencioné, la cantidad de KPIs de medición son infinitos, ¿sí? Hay muchísimos, dependiendo el giro del negocio, dependiendo obviamente la necesidad que tú tengas dentro de la compañía. Si eres una empresa de logística, obviamente tu tema de inventario es una de las cosas que vas a primar. Si eres una empresa, no sé, financiera, obviamente va a ser tus recursos financieros o el dinero. Los KPIs se adecúan a cada giro de negocio dependiendo de la necesidad. Pueden ser que te sirvan 5, pueden ser que necesites 10, y obviamente en el camino también esto es modificable. Hay KPIs que no son eternos y vas a tener, según los tiempos, ir modificándolos y revisándolos. Entonces, depende de tu necesidad, pero lo más simple es lo mejor usualmente. Entonces, mantener KPIs claves que te permitan conocer directamente el desempeño sin llenarte de números, sin llenarte de indicadores, yo creo que esa es la mejor manera. Ok, Oscar, espero haberte contestado. ¿Qué herramientas se pueden usar para analizar a la competencia? Menciona Diego. Ok, bueno, hay diversos análisis que se pueden realizar, que están un poco ligados a la parte de evaluación, por ejemplo, de proyectos de inversión, como todo lo que engloba un análisis Canvas, un análisis FODA, un análisis PESTEL, análisis que es muy conocido de barreras, las barreras de Porter, por ejemplo. Entonces, todos estos son análisis que nos permiten conocer adecuadamente el entorno, nos permiten conocer adecuadamente la competencia, nos permiten conocer obviamente en los ámbitos en los que uno se desempeña.
y digamos, todos son complementarios, ninguno sustituye al otro, finalmente, ¿no? Entonces, no necesariamente está ligado con un análisis de rentabilidad, pero sí, Diego, es un buen punto de partida para poder, digamos, generar una estrategia, un objetivo que está ligado, sí, eso sí, a la parte financiera, ¿no? O a la parte de obtención de resultados, ¿no? Camilo, ¿con qué frecuencia se debe hacer esos controles y mediciones? Usualmente estos indicadores se miden, obviamente, cuando se cierra un periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada mes puede ser un buen ejercicio para poder analizar desempeños, ¿ok? Ahora bien, tú puedes también tomar como base, dependiendo de tu necesidad, si es que necesitas hacer controles semanales, si es que necesitas hacer controles diarios, inclusive en algunos casos. Entonces, estos KPIs te deben permitir tener la facilidad de poder medir ese desempeño, ¿sí? En la frecuencia que tú lo requieras. No necesariamente es, digamos, un plan estipulado donde yo te diga tienes que hacerlo cada 15 días o tienes que hacerlo cada 6 meses. Es de acuerdo a lo que tú consideres que ese indicador que es clave, ¿sí? Te puede demandar una capacidad de respuesta rápida. Entonces, es por ello que puede ser en una frecuencia inclusive diaria, si quieres, ¿no? Rodolfo dice, respecto al 80% del emprendimiento que no resultan exitosos es debido principalmente a mala gestión, competencia, mercado, gobierno. Sí, es una mezcla de cosas, Rodolfo. Definitivamente ese 80% de emprendimientos que no llegan a desarrollarse en el tiempo, está, digamos, ligado a muchos factores, ¿no? Competencia puede ser, obviamente el tema de gobierno, incertidumbre, tema de mercado, que las variables se van alterando, pero lo importante dentro de todo, Rodolfo, es que tú tengas bien mapeado todas esas variables y que las conozcas y sepas, por ejemplo, si mañana te dicen que el combustible va a subir, tú ya tengas mapeado inclusive en qué línea del P&L eso te va a afectar, si eres una empresa de transporte, y, y en cuánto te va a impactar, ¿no? Si por ejemplo, no sé, eres una empresa que fabrica calzado y el cuero sube, entonces ese mayor costo, ¿cuánto te va a dejar menos de margen y de rentabilidad en tu negocio? Entonces, lo importante no es o querer tapar todo, ¿no? O querer mitigar todo, querer desaparecer a la competencia, desaparecer a los malos gobiernos. Eso sí, lamentablemente no se puede. Lo que sí podemos hacer es, obviamente, tener nuestros números bien claros y saber dónde ejecutar las cosas cuando vengan los problemas y vengan las crisis, ¿no? Espero haberte respondido, Rodolfo. Robert Celis, tengo una empresa dedicada a realizar proyectos de ventilación. Ok, bueno, Robert, bueno, Robert me está preguntando respecto a una empresa que tiene y me pregunta qué indicadores podría utilizar para analizar la rentabilidad. Ok, los indicadores de rentabilidad, obviamente, están directamente ligados a tu nivel de venta y al resultado que tú obtienes, para empezar. Entonces, midiendo esos indicadores y posiblemente, no sé, puede ser una alternativa comparándote con empresas del sector, tú puedes saber si es que está o no bien orientada tu compañía. Como te vuelvo a repetir, no es una plantilla, no es que yo te vaya a decir, mira, Robert, acá están estos KPIs y con esto tu empresa va a ser exitosa, o con esto tú la vas a tener súper cuantificada, súper medible y vas a saber si eres eficiente. Así no funciona.
obviamente cada uno de los componentes de tus estados financieros, los más relevantes, ¿sí? Obviamente son los que tienes que medir. Entonces, primero que nada, tienes que empezar viendo tus estados financieros, ver cuáles son las partidas relevantes, cuáles son las partidas más riesgosas, y con eso determinas qué indicadores vas a aplicar y cuáles son los que tienes que utilizar y cada cuánto tiempo tienes que revisarlos. Más o menos ese es el camino, Robert. ¿Ok? José, desarrollando un emprendimiento en el sector de e-commerce. Muy bien, ¿ok? ¿Dónde puedo encontrar información sobre márgenes, rentabilidad en este sector? Bueno, no te sigo muy bien la pregunta, José, perdón. Me dices, ¿dónde puedo encontrar información sobre márgenes o rentabilidad de este sector? Cuando uno hace simulaciones de evaluaciones de proyectos, hay algunas páginas en las que aparece cuáles son los costos de capital y cuáles son los márgenes de rentabilidad de diversas industrias. Puedo darte un dato. Damodaran es uno de ellos, donde él hace estudios acerca de cuáles son los números en los que las industrias a nivel global tienen como desempeño. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una forma de hacer un benchmark para tu industria, ¿no? Ok, José Antonio tiene una pregunta también. Usualmente se entiende que utilidad y rentabilidad son sinónimos y que ambos se relacionan directamente con la liquidez, hasta donde recuerdo. ¿Esto no es así? ¿Podría, por favor? Ok. Mira, utilidad es un concepto, ponte de forma monetaria, y rentabilidad vamos a ponerlo en valores porcentuales. Entonces, una cosa es ganar 20% de 1 millón y una cosa es ganar 20% de 100 soles, ¿no? Entonces, son conceptos que están, cada uno maneja su, digamos, ambiente aislado, digamos, dentro de la participación o en la medición del resultado. Cada uno tiene una idea específica, ¿ok? Se relacionan, sí, ¿ok? Pero no son lo mismo necesariamente, no son sinónimos como tú mencionas. Espero que, bueno, les hayan quedado claros los conceptos que les he querido transmitir de una forma muy general, obviamente, porque el módulo que tenemos en este programa de gestión es un poco extenso. Son 5 sesiones de más o menos 3 horas cada una, donde estos conceptos se desarrollan más a detalle, donde hay un intercambio de ideas obviamente más, más fluido, si ustedes quieren llamarlo. ¿Ok? Entonces, les dejo ahí el programa. Pueden escanear el QR para conocer los detalles de este programa. Espero verlos, espero que se animen, para poder obviamente entender de una forma simple la relevancia de las finanzas en nuestras organizaciones, y obviamente el impacto de cada una de las actividades y cada uno de los sucesos en los cuales los resultados de las compañías o de nuestras compañías se pueden ver afectados. ¿Ok? Por mi lado, eso sería todo. Muchísimas gracias. Les agradezco su asistencia y su tiempo.